vamos a estudiar qué son, en qué consisten las formas cuadráticas reales y también cómo podemos expresarlas de las dos formas, que las vamos a expresar en su forma matricial y en su forma polinómica. ¿Qué es una forma cuadrática real? Bueno, las formas cuadráticas reales, que las vamos a denominar, las vamos a llamar con Q mayúscula, son aplicaciones que transforman vectores de n componentes en números reales. Lo hacen premultiplicando una determinada matriz, que llamamos matriz asociada a la forma cuadrática, premultiplicándola y posmultiplicándola por dicho vector, premultiplicándola por el vector en forma de fila y posmultiplicándola por el vector en forma de columna. Como podéis ver ahí, formalmente decimos que una forma cuadrática Q es una aplicación que va de Rn a R y lo que hace es transformar un vector de n componentes, x barra, que lo tenéis ahí, que tiene las n componentes desde x1 hasta xn, en un número real, que será la imagen del vector x barra a través de la aplicación Q, de la forma cuadrática. De forma que esa imagen, esa x barra, es el resultado de multiplicar esa matriz de As que tenéis ahí indicada, la matriz de As, premultiplicada por el vector en forma de fila, x1, x2 hasta xn, por la matriz, por el vector en forma de columna, x1, x2 hasta xn. La matriz asociada a una forma cuadrática debe ser una matriz simétrica y la llamamos matriz de la forma cuadrática. Al determinante de dicha matriz le denominamos discriminante. Si os fijáis en el ejemplo anterior, como podéis comprobar, realmente es una matriz simétrica, porque si os fijáis en el elemento AIJ de la matriz es igual que el elemento AJI de la matriz. El elemento que está en la primera fila, segunda columna, si os fijáis, es el A12 y el que está en la segunda fila, primera columna, también es el A12. Eso significa que si cambiamos filas por columnas, la matriz se va a quedar igual. Es decir, la matriz es simétrica, es igual a su traspuesta. La expresión que acabamos de comprobar, en la que la forma cuadrática es el vector en forma de fila por la matriz por el vector en forma de columna, es la expresión matricial de dicha forma cuadrática. Si desarrollamos ese producto de matrices, fila por matriz por columna, que es un producto de matrices, llegamos a la expresión polinómica de una forma cuadrática. Si lo desarrollamos, nos quedará la expresión que tenéis ahí. La forma cuadrática será igual también a a11 por x1 al cuadrado, más a22 por x2 al cuadrado, más sucesivamente hasta ann por xn al cuadrado, más 2 por a12 x12, más 2 por a13 x13, etc. Si os fijáis, lo que tenemos ahí es que el desarrollo de la forma cuadrática nos equivale a que tenemos un sumatorio de términos en el que tenemos cada una de las componentes elevada al cuadrado, la componente iésima elevada al cuadrado y multiplicada por el término i de la matriz. Es decir, por ejemplo, tenemos la segunda componente del vector elevado al cuadrado multiplicado por la componente a22, que es el elemento de la diagonal principal de la matriz que está en la fila i, columna y de la componente que estamos viendo, la componente iésima. Y después tenemos los productos de pares, de todos los productos posibles de pares de componentes. Es decir, tenemos x1 por x2, x1 por x3, x1 por x4, así hasta x1 por xn, x2 por x3, x2 por x4, premultiplicados por el elemento que está en la posición a y j, multiplicado por 2. Es decir, por ejemplo, tendremos el par de componentes x2, x4 multiplicado por el elemento que está en la posición a24 de la matriz multiplicado por 2. Y os recuerdo que al ser simétrica el elemento de la matriz a24 es el mismo que el elemento de la matriz a42. Vamos a ver un ejemplo genérico para una forma cuadrática que transforma vectores de 3 componentes en números reales. Pues sería este que tenéis ahí. Como os podéis fijar, la forma cuadrática es realmente, la matriz de la forma cuadrática es realmente una matriz simétrica. Si cambiáis filas por columnas se queda la matriz igual. Y la expresión polinómica que tenéis ahí, pues a11 por x1 al cuadrado más a22 por x2 al cuadrado, lo que os he indicado anteriormente. Ahí tenéis las dos expresiones, matricial y polinómica, en la que vamos a expresar una forma, de la que podemos expresar una forma cuadrática. Si os fijáis, bueno, pues lo que os he dicho, a x1 al cuadrado le acompaña el elemento a11, el primer elemento de la diagonal principal, a x2 al cuadrado el segundo de la diagonal principal, a x3 al cuadrado el tercero de la diagonal principal, y x1 por x2 lleva dos veces el elemento a12 de la matriz, que coincide con el a21, x1, x3 dos veces el elemento a13 y x2, x3 dos veces el elemento 2, 3. Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos pasar de una expresión a otra teniendo en cuenta esta regla, ¿no?, de cambios que os estaba comentando. Para pasar de la expresión matricial a la expresión polinómica, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que los coeficientes de los términos cuadráticos del polinomio van a corresponder a los elementos de la diagonal principal, y los coeficientes de los términos no cuadráticos, de los términos en los que tenemos el producto de dos componentes, pues van a corresponder al elemento ij, cuando tengamos el producto de las componentes ij multiplicado por 2. Bueno, vamos a ver un ejemplo con esta forma
cuadrática concreta de 3 componentes, donde la tenemos en forma polinómica y la vamos a pasar a forma matricial. Bueno, pues esta forma cuadrática lo que es un polinomio de segundo grado, con las componentes del vector. 2x1 al cuadrado menos x3 al cuadrado menos x1, x2 menos 4x2, x3. Como veis hay tres incógnitas, x1, x2 y x3. La forma cuadrática será una matriz, tendrá una matriz asociada 3 por 3. Tendremos los vectores en forma de fila multiplicados por la matriz que ahora vamos a desarrollar por los vectores en forma de columna. ¿Qué va en esa matriz? Si os fijáis, en la diagonal principal hemos puesto los elementos que multiplican a los términos cuadráticos del polinomio. x1 al cuadrado está multiplicado por 2 y es lo que tenemos en el primer elemento de la diagonal principal. x3 al cuadrado está multiplicado por menos 1 y es lo que tenemos en el tercer elemento de la diagonal principal. No hay x2 al cuadrado y por eso hay un 0. Luego x1, x2, su coeficiente dividido por 2 va a ir en el término 1, 2, en la fila 1, 2 y en la fila 2, 1. Si multiplicamos menos 1 medio por 2 tendremos ese menos 1 que tenemos multiplicando x1 por x2. Y en la posición 1, 3 y en la 3, 1 es 0 porque no tenemos el producto de x1 por x3 y el producto de x2 por x3 sí que lo tenemos. Como tenemos un menos 4, pues deberíamos tener un menos 2 en la matriz y no un 2 como tenéis ahí indicado. Bueno, vamos a hacer ahora el cambio inverso, pasar de la forma cuadrática a la forma polinómica. Bueno, pues esa matriz que tenéis ahí, 0, 1, menos 2, 1, 3, 3, menos 2, 3, 1, si lo pasamos a la forma polinómica, lo que vamos a tener es los elementos, los coeficientes de la diagonal principal, multiplicando los términos cuadráticos. 0 por x1 al cuadrado, no lo tenemos en la forma polinómica, 3 por x2 al cuadrado, 1 por x3 al cuadrado, y después los términos i, j, pues estarán multiplicados por 2. El término a1, 2 multiplicando a x1 por x2, tenemos el 1 en el A1, 2 y en el A2, 1, pues es 2 por 1, 2, menos 2 por 2, menos 4, y 2 por 3, 6.